clase sobre el trastorno del desarrollo sexual. Se va a hacer una revisión general sobre ese trastorno, la definición, epidemiología, ejemplo inicial, clasificación, entre otros. Sabemos que la diferenciación sexual se va a comenzar desde la concepción. Es un proceso que se inicia en el embrión. Hay trastorno, trastornos que van a comenzar a nivel de la concepción. Las gónadas se van a desarrollar desde una forma indiferenciada, que es la forma inicial del embrión, y van a cambiar a testículos u ovarios, más o menos en la 7ª semana de desarrollo del feto. Se va a producir esa diferenciación, y esto parte desde que hay genotipo XY o XX, que va a determinar el desarrollo de las gónadas. Sucede eso a la 7ª semana de gestación. Aparte de estos genes que hay acá en estos cromosomas, también hay genes múltiples que van a participar. Son como 40 genes que van a participar en el cambio de las gónadas indiferenciadas hasta que se producen testículos u ovarios. Como decía, el embrión XY en la 7ª semana de gestación tendrá un testículo en formación. Esto se produce porque va a haber hormona antimülleriana. Esa hormona antimülleriana se va a producir en el testículo en la 8ª semana. ¿Qué es esto? Esa hormona va a inhibir el crecimiento o involuciona los conductos de Müller en los varones. Entonces, el testículo produce hormona antimülleriana y van a involucionar los conductos de Müller, y así el feto se vuelve masculino. Luego las células de Leydig del testículo van a producir testosterona. La única fuente de testosterona del feto es el testículo. Entonces, en general, tenemos 3 hormonas que van a participar en el desarrollo sexual masculino, que son la hormona antimülleriana, la testosterona y la hidrotestosterona. 3 hormonas que van a producir el sexo masculino, el feto. También se ve que la hormona testosterona también va a producir los conductos de Wolff en el varón. Eso es lo que le decía, el sexo cromosómico. Ya en el embrión el sexo se va a definir XX o XY, y de acuerdo a esta determinación se van a producir sexo gonadal. Eso es lo normal. XX se va a determinar que haya ovario, y XY los genes van a determinar que se presenten testículos. Y este sexo gonadal va a producir, en el caso del testículo, va a producir la hormona antimülleriana, la testosterona y la dihidrotestosterona. Esas son las 3 hormonas que van a actuar para que se forme el sexo fenotípico de varón. En el lado XX se va a producir también sexo gonadal, y las gónadas van a producir esteroides que dan el fenotipo femenino. Eso es lo normal. Es un cuadro más amplio. Tenemos acá el cromosoma Y tiene una porción en su brazo corto, una porción que es el factor determinante testicular. Una porción del cromosoma Y va a determinar el que sea testículo que se forme ahí. Se forman testículos cuando hay cromosoma Y. Y este cromosoma produce en las gónadas primordiales, iniciales, que estas se vuelven testículos, porque se va a producir la hormona antimülleriana. Eso es. Entonces ahí se va a producir esto y se producen testículos.
Si no hay hormona antimileriana y no hay testosterona, se pasa acá a ovario. ¿Ves? Pasa a ovario, porque no hay presencia de testosterona, tampoco hay hormona antimileriana, entonces se va a pasar a ovario, y esto va a producir, si no hay hormona antimileriana, se va a producir después de eso, se va a producir los conductos de Müller, que son la trompa de falopio, el útero, vagina superior, y luego genitales femeninos externos. Entonces el desarrollo normal en sexo femenino. Cuando hay testículos, las células de Sertoli van a producir hormona antimileriana y las de Leydig van a producir testosterona. Y esto de acá, la testosterona va a pasar a hidrotestosterona por la 5-alfa reductasa. La testosterona va a producir desarrollo de conducto de Wolff, el epidídimo, vasos deferentes y vasos seminales, y la hidrotestosterona va a producir el pene, escroto y próstata en el varón. Eso es en forma resumida el desarrollo normal. Acá también hay un dibujo, miren, ve acá. Estas son gónadas primordiales, ven, gónadas primordiales, ¿no? Que se van a convertir acá, van a pasar a ¿no? fenotipo femenino o masculino, de acuerdo a las hormonas que se presenten, ¿no? Estas son hormonas primordiales o gónadas primordiales que van a pasar a este lado o al otro, de acuerdo a la presencia de hormonas, como les dije, la antimileriana o la testosterona, ¿no? Esa es una forma general. Como les decía, ese desarrollo se va a iniciar en la concepción, se inicia el desarrollo y culmina con la adquisición de un sexo biológico en tiempo, forma y concordancia. Trastornos de desarrollo sexual se van a manifestar por una discordancia entre los componentes del sexo biológico, acompañado de alteración de la funcionalidad. O sea, ese es el trastorno, ¿eh? Hay un trastorno, una discordancia entre los diferentes componentes del sexo biológico. Eso es el trastorno de desarrollo sexual. Estas enfermedades son poco comunes. Más o menos 1 en 3.000 nacidos vivos pueden tener trastorno de desarrollo sexual. En conjunto, ¿no? 1 en 3.000 nacidos vivos nacen con este problema, ¿eh? Más raro es ver casos de genitales ambiguos. Es más raro esto. Es otro tipo de síndrome en el cual no se sabe diferenciar bien si el niño que ha nacido el bebé es ¿no? de un sexo u otro. Eso es una ambigüedad genital, se llama eso, ¿eh? Entonces es un problema también para los padres, ¿no? Entonces, ¿no? Sobre todo, crear ansiedad en la familia, es un problema serio esto de acá, pero eso es infrecuente. En conjunto se puede presentar 1 en 3.000 nacidos vivos de trastorno de desarrollo sexual. Es un ejemplo, mire, hay un caso en el cual se ve genitales ambiguos, ¿no? Una paciente femenina de 10 días de nacida, con genitales ambiguos, y esto era deficiencia de 21-hidroxilasa, que es una enzima que falta ¿no? en estos bebés y dan este trastorno, ¿eh? El sexo del bebé no puede ser identificado clínicamente. Se obtiene un cariotipo para ver. Lo primero que hacen en ese caso es buscar un cariotipo para ver si es XX o XY. También se busca si hay gónadas palpables, ¿no? Si hay gónadas palpables en pliegues labioscrotales, quiere decir que es XY, porque el XY produce testículos y esos quedan a nivel de los labios, los pliegues labiales, como hernias quedan a veces. Entonces quedan ahí, y si hay testículo quiere decir que hay XY, o sea, es un varón XY, ¿no? Entonces, ese varón XY puede tener un defecto en síntesis de testosterona, o también puede tener una falta de sensibilidad de andrógenos. Si hay unas palpables es XY, y si no hay testosterona en forma adecuada o hay insensibilidad a los andrógenos, se produce un trastorno de diferenciación sexual. Si no hay gónadas palpables, lo más probable es que se trate de una hiperplasia adrenal congénita. Si no hay gónadas palpables, es XX. XX es el paciente cuando no hay gónadas. Pero si no palpa gónadas,
quiere decir que por lo general es XY. Mire, entonces es una cosa importante. Lo primero que hacemos es el cariotipo en el paciente. Pero en el examen clínico debemos buscar esto, si hay o no nódulos labios escrotales que pueden indicar gónadas palpables, ¿no? Entonces es importante, si hay gónadas es XY, si no hay gónadas es XX. Este es un código importante, la clasificación de los trastornos, ¿no? Es la clasificación, ese caso, esto para aprendérselo bien, porque este es la clasificación. Acá vemos trastornos de cromosomas sexuales, acá, ¿no? Acá hay trastornos 46XX y acá hay 46XY y acá 46XX. 3 tipos. ¿Bien? Entonces 3 tipos hay ahí, nada más. En cromosomas sexuales hay el Turner. En el Turner porque hay 46X0, solo un X nomás hay acá, y sus variantes. ¿Bien? Este 46XX es el Turner. 47XXY, o sea hay dos X y un Y, es el Klinefelter. Pero como hay Y, hay testículo, ¿eh? Entonces hay Klinefelter y hay Turner. Y estos son trastornos de desarrollo sexual de cromosomas sexuales. Estos, generalmente, el fenotipo, en este caso es femenino, que es masculino. Lo que se produce es un hipogonadismo, se produce ahí. Un trastorno del desarrollo. Hay testículos, en este caso hay ovario, Turner, y hay ¿no? Klinefelter tiene también testículos, pero son hipofuncionantes y van a tener hipogonadismo estos pacientes, ¿eh? Eso es lo que en estos casos hay que conocer. Por eso es que algunos no engloban en este trastorno de desarrollo sexual, porque sea desarrollo, pero hay un desarrollo bajo, hacen un hipogonadismo estos pacientes. ¿Ven? Entonces es más la función, es más el problema, más que el desarrollo. Se han desarrollado como varón o dama, pero tienen problemas de hipogonadismo, tienen estos pacientes de acá. Esos son estos trastornos. Después hay más variantes, hay mosaico, le dicen a esto, ¿no? 45X, 46XY. Mosaico quiere decir que hay mezcla, hay células con 45X y células con 46XY. Hay 2 tipos de células ahí. Y eso es un mosaico, le dicen eso, ¿no? Y también hay trastorno cromosómico o testicular, ¿no? Exceso. Ese cromosómico o testicular, en un paciente tiene tejidos tanto testiculares como también ováricos en un solo paciente. Antes le decían eso hermafrodita, ¿no? Pero eso ya no se usa esa palabra, ya se enterró. Esta nueva clasificación apareció en el 2016. Hace unos años esto lo cambiaron, ¿no? Porque para ponerse de acuerdo, eso hicieron esta clasificación. Ya no se pone la palabra hermafrodita, ¿no? Pero estos casos tienen al mismo tiempo 2 tipos de tejidos, ¿no? Tanto ováricos como testiculares en trastorno, ¿eh? Este de acá es 46XY, ¿no? Y este tiene acá una gama acá de trastornos. Esto es por desarrollo, como hay XY, hay testículo, entonces quiere decir que se va a producir trastornos de desarrollo testicular acá, ¿no? Ve. Esto se puede producir por trastornos de la síntesis o de la acción de los andrógenos. No hace efecto. Eso puede ser. Entonces, acá como hay XY, hay testículo. Entonces es un trastorno del desarrollo testicular. ¿Ve? Acá hay las causas de esto, mire. Digenesia gonadal completa se llama esto, ¿eh? No se producen andrógenos acá. Y da como un fenotipo femenino, porque no hay andrógenos. Pero ese XY es una variante, ¿ve? También hay digenesia gonadal parcial. Defecto del receptor DLH, regresión gonadal, insensibilidad androgénica. Hay gente niños que tienen insensibilidad androgénica, no tienen receptores de los andrógenos, entonces el fenotipo es femenino, pero tienen testículo, toman como hernias, ¿no? Entonces el fenotipo femenino, pero eso es por insensibilidad androgénica, no tiene acá no hay receptores, ¿ve? También hay trastornos hay trastornos también ovotesticular, ¿no?
también hay. Y también trastornos de elección de andrógenos también hay acá. Hay varios tipos, ¿no? Acá hay tipos más también hay. Este es un tipo de trastorno sobre este de acá, y acá hay trastorno de desarrollo testicular, otro tipo acá, ¿no? Regresión gonadal, trastorno testicular, disgenesia gonadal parcial, la completa. Y acá en este otro brazo, esto de acá es defecto de síntesis de andrógenos, no se producen andrógenos, si no hay andrógenos adecuados, se va a producir ¿no? fenotipo más femenino, ¿no? Por ejemplo, también hay sensibilidad androgénica, este es por falta de receptores que le decía, ¿no? No hay receptores y sale un bebé que es femenino, pero es XY, por ejemplo, También cuando hay déficit de 5-alfa reductasa, solo se produce testosterona y no se produce dihidrotestosterona, y eso también lleva a alteraciones a nivel del PN, entonces hay anomalías, y también pueden dar también ¿no? trastornos de expresión sexual en ese sentido. También falta de trastorno hormonal, no hay hormona antimulleriana, esa hormona falta y se produce también trastornos de desarrollo sexual de ese tipo. Todo esto puede ser. Y este tipo de acá, con el XX, este de acá es un genotipo XX, ¿no? Debe ser femenino. Pero en este caso hay acá trastornos que van a dar virilismo, ¿no? Entonces, mire, trastorno de desarrollo ovárico o testicular. Trastorno de desarrollo sexual testicular. Disgenesia gonadal acá es. Todos estos van a producir, este es en XX. También se produce acá exceso de andrógenos fetales, o sea, el feto femenino tiene muchos andrógenos. Hay unas anomalías, por ejemplo, la deficiencia de 21 hidroxilasa, es uno de ellos. El otro es la hiperplasia adrenal congénita. Todos estos son XX, pero como hay mucho andrógeno, se produce trastorno, el feto se masculiniza, ¿ve? En ese caso. Y acá hay otro brazo en el cual también hay otro tipo de trastornos, deficiencia de aromatasa, deficiencia del gen POR. También la madre también puede pasarle al producto andrógenos fetales. La madre también puede tener un trastorno y pasar por la placenta y llega al feto y se produce también, el feto se masculiniza, ¿ve? Hay también luteoma, también iatrogénico, cuando reciben hormonas, además, también pueden que el producto puede hacerlo que se vuelva androgénico. Como decía, 3 tipos nomás hay, trastorno de infección sexual con necesidades XX, que le decía ahí no hay testículo. Trastorno de infección sexual con necesidades XY, acá hay testículo. Y trastorno de infección sexual, exceso cromosómico, que le decía son el Turner, el Klinefelter y otros más, que puede ser ¿no? una variedad en la cual hay trastornos en que hay ovario y testículo al mismo tiempo, ¿no? Este es el 46XX, mira, ¿ve? Es un producto femenino, pero que se ha masculinizado. ¿Por qué? Porque se produce sobreproducción de androgénica, por ejemplo, falta una enzima, entonces a nivel suprarrenal se van a producir más andrógenos, y esto el feto lo va a masculinizar y se produce trastorno ya. ¿Ven? Esto se encuentra cuando hay hiperplasia suprarrenal congénita, un trastorno por falta de enzimas. Hay varios tipos que eso, el producto es XX pero se va a masculinizar, ese es el trastorno. También puede ser por paso también de andrógenos transplacentarios, sea por la madre que ha producido tiene un tumor la madre, produce andrógenos, pasa al producto y también hay esa masculinización. También puede ser por hormonas administradas a la madre, ¿no? Por algún motivo recibe la hormona de la mamá y esto hace también que el feto se vuelva masculino, siendo femenino, ¿no? O sea, hay sexo genético con XY y hay ovario, pero el fenotipo es discordante. Como hay hormonas masculinas, cambia, ¿no? Hay una virilización, ¿ve? Mujeres con grados diferentes de virilización. ¿Por qué? Porque se ponen andrógenos, sea porque han sido producidos en las suprarrenales, o han pasado de la madre, o han pasado por fármacos, ¿no? Por ejemplo,
y el grado de virilización depende del tiempo y magnitud de la exposición. Cuando más tiempo esté el producto expuesto, hay más cambios, ¿eh? Cuando se produce después de las 12 semanas de gestación, hay hipertrofia del clítoris. Y antes de ese periodo puede ser virilización completa. Mire. Antes de las 2 semanas de gestación, si hay una alteración a este nivel, puede aparecer un producto masculino y en realidad es XX, ¿no? Por ejemplo. Este es el trastorno más común, ¿no?, que se produce en estos casos, que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Se produce sobreproducción de andrógenos a nivel suprarrenal por aumento de precursores. Como falta una enzima, se produce aumento de precursores y también hay déficit de síntesis de cortisol. La hipercortisolemia aumenta el ACTH y se produce hiperpigmentación. Y déficit enzimático de colesterol acumula precursores. Y eso se van a desviar a andrógenos. Y esos andrógenos van a producir que el feto se vuelva masculino. Este problema se va a producir, es un trastorno autosómico recesivo. Afecta a hombres y mujeres. La forma más frecuente es el déficit de 21-hidroxilasa. Esta es la más común. Es el más común. O sea, lo que más vemos es este problema, ¿eh? Es lo más común. La incidencia es 1 en 15.000 nacidos vivos. Esa es la incidencia. Y se diagnostica haciendo 17 y 12 progesterona. Este metabolito va a aumentar. Aumenta en los casos de este problema ¿no?, congénito. Si hay un déficit grave de 21-hidroxilasa, se afecta a la síntesis también de aldosterona. Y el paciente puede hacer shock, variedad perdedora de sal, ¿no? De sal, y puede haber shock en el producto. También se puede producir un cuadro grave de virilización en la niña, ¿no? Y puede ser indecible de un varón. Excepto que no se palpan gónadas. Claro, como es XX no hay gónadas. La clave es que el XX no tiene gónadas, no palpan testículos, y el XY sí palpan testículos. En este caso, como es niña, no se palpan gónadas, ¿eh? Pero como ha sido muy temprana la virilización, que decíamos 12 semanas o menos, se va a producir, cuando es muy severo este problema, se va a producir un fenotipo masculino. Mira, es casi igual al del varón. Y es XX, ¿ves? Miren, toma atención. Hay más tipos así como hay 21 hidroxilasa, también hay 11 hidroxilasa, que es otro tipo de deficiencia que es menos común. Estos son ejemplos, mire, ven. Aquí se ha producido acá clitoromegalia, es una variante, ¿no? Acá se ve, ¿no? En este caso se bloquea la síntesis normal de glucocorticoides y los metalcorticoides, y se va a producir exceso de precursores que son derivados andrógenos y se produce el problema, ¿eh? Pueden tener genitales ambiguos, como en este caso, genitales ambiguos. También puede haber acá clitoromegalia de diversos grados, fusión de lados mayores, y ¿no?, labios frontales fusionados, y también se puede producir, como en este caso, como una uretra peniana, ¿no?, casi como un varón se puede formar. Entonces pero no hay testículos, pero hay genitales internos femeninos. Esto es también la vía de síntesis de corticosteroides. Colesterol ¿no?, el ACTH se va a producir a este nivel de las suprarrenales, va a actuar para producir pregnenolona, ¿no?, acá enzimas. Esto va a progesterona, y de acá va de 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Y esto lleva a 11 de cortisol, y acá cortisol. Esta es la vía normal. Cuando faltan enzimas, ¿no?, por ejemplo, cuando hay deficiencia acá de la enzima a este nivel, se va a producir hiperplasia congénita y se produce androgenización masculina, porque se acumula, hay acúmulo de la progesterona y se va para acá a este nivel, porque no hay
beta-hidroxilasa, no hay beta-hidroxilasa, esta enzima falta, entonces como no hay esta enzima, no va para acá, sino para este lado, y esto lleva androstenediona, testosterona, y esto hace que el feto se masculinice. ¿Quiere ver? Esa es la vía. Y es lo más común, o sea, el trastorno congénito más común es la déficit de beta-hidroxilasa. También se puede producir pasaje de andrógenos transplacentarios, pasan andrógenos de la madre, ¿no? Por uso de progestágenos sintéticos, ¿no? O también condición materna virilizante, la mujer puede tener un tumor suprarrenal que produce andrógenos y eso pasa al producto, ¿no? Y esto produce que se vuelva masculino, ¿no? Eso es más raro. ¿Sí? Este es otro tipo de trastorno ya, en este caso, diferenciación sexual alterada, XY. Hay concordancia XY con gónada, testículo, pero con fenotipo discordante. O sea, puede tener testículo, pero es fenotipo femenino. Y eso se puede deber a varios problemas, ¿no? Genitales externos pueden tener grado diferente de virilización, o también puede haber insuficiente virilización, virilización insuficiente, incluso puede haber fenotipo femenino completo. Por ejemplo, cuando hay insensibilidad a andrógenos, hay andrógenos, pero no hay receptores. Entonces no se produce fenotipo masculino, sino femenino. Es una dama, solo que es una dama que no menstrua, ¿no? Un caso que presentaron hace unas semanas en medicina, presentaron un caso, los patólogos, en el cual era una joven que no menstruaba, con amenorrea, y ella tenía, ¿no? Fenotipo femenino. Pero ¿qué pasó? Que no tenía ovarios, ¿no? Tenía testículos, porque era un 46XY, por ejemplo. Y no producía, porque tenía este problema, la paciente tenía el problema de diferenciación sexual con 46XY. Era una dama, fenotipo femenino completo, pero con testículos, porque no había insensibilidad androgénica. En ese caso, mire qué curioso, ¿eh? Y la amenorrea era porque no era, en realidad era un varón, fenotipo masculino, pero con fenotipo femenino. Claro, a veces no se le dice a la paciente, ¿no? No le dicen, a veces le dicen a los padres, pero no, porque ella se ha criado como dama, ¿no? Como mujer. Entonces no se le dice, a veces no le dice, entonces, pero no puede tener familia, ¿no? Es el caso porque es varón, solo que tiene rasgos femeninos completos, casos extremos, ¿no? No hay, la disminución de síntesis y acción androgénica va con deterioro de fertilidad, no hay fertilidad. O sea, pero hay grados también completos, ¿no? De virilización, no todos son completos femeninos, sino hay grados diferentes de virilización incompleta o insuficiente. Las causas de esto, ¿por qué se produce que ese requisito lleve a desarrollo normal? Puede ser déficit enzimáticos para síntesis de testosterona. No hay síntesis adecuada de testosterona, entonces no se produce la completa masculinización, ¿no? No se produce. También déficit de conversión de dihidrotestosterona por falta de déficit de 5-alfa-reductasa. Sabíamos que la 5-reductasa convierte la testosterona en dihidrotestosterona, ¿no? Que es la hormona activa. Si esto falta, es un trastorno de desarrollo a nivel peniano, en esos casos, ¿no? No se afecta la síntesis hormona antimülleriana. Entonces no hay desarrollo ni útero ni de anexos en estos casos, ¿eh? No tiene. Se produce hormona antimülleriana, pero no hay testosterona en esos casos, ¿eh? Eso es lo que le decía, ¿no? Resistencia hormonal. No hay calidad adecuada o cantidad adecuada de receptores. Como no hay receptores androgénicos, hay andrógenos, pero no hay quien lo capte. Y no hay masculinización, el tipo femenino completo. Una dama es en realidad, ¿no? Como el caso que presentaron hace 2 semanas en medicina, presentaron un caso así, era una dama, pero tenía testículos, ¿no? Antes le llamaban así a esto, ¿no? Feminización testicular, le llamaban esto. Es una insensibilidad por falta o calidad de receptores de andrógenos y se forma fenotipo femenino en realidad, siendo un varón, ¿no? Puede tener las niñas heridas inguinales, ¿no? También puede haber casos parciales, ¿no? También puede haber casos en los cuales hay déficit de hormona antimülleriana, ¿no? También una variante
Esto es menos común que lo otro que le presenté, esto es más raro, inclusive, ¿no? Porque la hormona antimülleriana va a inhibir la producción de genitales internos femeninos y también participa en el deseo testicular. El cuadro clínico sería de criptorquidia, ¿no? Criptorquidia con útero y trompa de falopio. Entonces, puede haber un varón que tenga déficit de, ¿no?, hormona antimülleriana, y este caso va a llevar a criptorquidia o también a formación de trompa de falopio y útero en un varón, ¿no? También puede haber déficit de células de Leydig, ¿no? No hay células de Leydig, no se produce testosterona, y eso va a producir también efectos de lirización en estos casos. También puede haber deficiencia de gonadotropinas u hormonas liberadoras de gonadotropinas, y esto también altera la función testicular a partir del segundo trimestre. También acá se puede producir esto. Cuando el trastorno de la etapa gestacional, ¿no?, ya se ha desarrollado en esta etapa, el testículo está normal, pero no hay gonadotropinas y se produce micropene y criptorquidia en esos casos. Ya hay testículo normal, pero al no haber gonadotropinas se puede producir micropene y criptorquidia en esos pacientes. Y este es otro trastorno, este es otra capita ya, diferente de lo que anteriormente expuse, en el cual hay trastorno del desarrollo cromosómico. Como les decía, son el Turner y el Klinefelter, ¿no? Es un fenotipo peculiar, con hipogonadismo, con disgenesia ovárica o testicular. Esto aparece tardíamente, claro, porque cuando ya pasan a la pubertad se dan cuenta que no menstrua la dama, o hay hipogonadismo en realidad, ¿no? Ahí aparecen los síntomas de disgenesia, ¿no? Pero, entonces esto, en este caso es diferente. Mire, este caso cromosómico es el trastorno de disfunción sexual o testicular. Como existe función ovárica y testicular en la misma persona. Mire, es una variante. Se acompaña de diferentes grados de anguidad genital y a una o ambas gónadas palpables. Pero puede haber en un lado, al lado derecho, un testículo y al lado izquierdo ovario. Mire, hay variedades así. O también puede ser que al mismo tiempo tenga tejidos de una gónada y tenga los dos tejidos. En los lados hay gónadas, pero con los dos tejidos mezclados, ¿no? Es otra variedad. Hay cierto grado de desarrollo de útero y trompas, cuando es así, ¿no? Porque hay tejido ovárico, no produce hormona antimülleriana. Hay cierto grado de desarrollo de útero y trompas. Esto se encuentra, el genotipo más común es 46XX, el 60%, y 46XX y 46XY, el 30%. Y esto de acá son trastornos cromosómicos que van a llevar a trastorno sexual ovotesticular. Al mismo tiempo tiene el mismo testículo y ovario en un solo paciente. ¿Y esto cómo se diagnostica? Haciendo biopsia, ¿no? Biopsia de la gónada, y van a encontrar que hay folículos estromováricos y también túbulos iminíferos en el mismo paciente, ¿no? Por ejemplo, hacen biopsia de las gónadas y ven que hay una mezcla, entonces eso se confirma ya que es un trastorno del exceso cromosómico. Esto es más raro, ¿eh? Más vemos que en el Felter, más vemos Turner, eso sí, eso se ve con una frecuencia, pero esto es más raro. Eso es más raro, que coincidan dos cosas es más difícil ya, ¿no? Eso es una cosa ya diferente, ¿no? Las gónadas son totalmente genéticas y no funcionales, porque la diferenciación interna y externa puede ser sentido femenino, y sí, la alteración genital también puede haber, ¿no? De acuerdo a la prevalencia, qué tejido hay más tejido de masculino o femenino, hay un sentido u otro, ¿no? No hay pubertad espontánea. Se ve en la adolescencia por falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios, con fenotipo femenino, por ejemplo, puede haber, ¿no? Puede haber calotipo con 16XX y 46XY. Ese es el problema. También hay deseo sexual también hay ovotesticular. Hay cuadros mixtos gonadales.
tienen una gónada digenética y otra con desarrollo testicular, pero insuficiente, dice. Este es también una variedad, también ven, ahí puede haber. También tiene actividad sexual externa, genital externa. Hay una gónada que puede ser testículo o puede no ser palpable. Puede haber tipo 45X y 46XY, una mezcla, son mosaicos en realidad. Y esto da el desarrollo gonadal y en este caso puede haber cuadro clínico parecido al Turner, ¿no? Parecido al Turner, talla baja, puede haber un caso de él. Y esto es el Klinefelter, que es un trastorno ¿no? cromosómico, que hay 47XXY, o una mezcla 46XXY y 47XXY. Este es el Klinefelter. Las gónadas están testículos selenizados, ¿no? Este es el tipo de Klinefelter. Genitales externos de varón, internos también de varón, porque al haber testículo hay, ¿no? Son genitales, pero son hialinizados, o sea, hay hipogonadismo. Hay también ginecomastia en estos casos, ¿eh? Entonces el Klinefelter tiene ginecomastia, una característica. El cuadro clínico tiene testículos pequeños, azoospermia, baja del vello facial y axilar, porque hay hipogonadismo, ¿no? Menor líbido, talla alta, mayor longitud de las piernas, menor longitud del pene, mayor riesgo de tumores mamarios, también enfermedad tromboembólica. Todo esto son trastornos del Klinefelter, ¿ves? Dificultad para el aprendizaje, retraso del habla, disminución del ¿no? índice de coeficiente verbal, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, todo puede ser producido por Klinefelter. Este es un ejemplo, mira, hay ginecomastia, talla larga, falta del vello axilar y pubiano no desarrollado por el hipogonadismo, ¿no? Ese es Klinefelter. El Turner es otro tipo de trastorno que tiene 46X0, o también puede tener 45X o 46XX. Le falta un cromosoma en realidad esto, ¿no? 46X0 es ahí, ¿no? Solo un cromosoma X nomás hay ahí. Y esto va a dar lugar a ovario inmaduro o estrias genitales. El fenotipo es mujer. El genital interno es mujer hipoplásica. Las mamas son mujer inmadura, ¿no? Desarrollo inmaduro de las mamas. En la clínica puede haber linfedema, membrana cervical, tórax sin escudo, implantación baja del cabello, defectos de cardiopatías, contracción de la aorta, malformaciones cerebrales urinarias, entre otros, ¿no? En la niñez, el Turner produce niñas de talla corta, cúbito valgo, cuello alado, corto le dicen, ¿no? Acortamiento del cuarto metacarpiano, hipoplasia de uñas, entre otros. También microrognatia, escoliosis, otitis media, hipacusia neurosensitiva, tosis, ambliopía, formación de nevos, enfermedad tiroidea autoinmune, dificultad de aprendizaje visoespacial. Todo eso se puede ver en el Turner. En la vida adulta, insuficiencia puberal, amenorrea primaria, hipertensión, obesidad, dislipidemia, entre otros. Este es el Turner, ¿no? Cuello alado, talla corta, ¿no? Deficiencia de desarrollo mamario, también talla baja, es un ejemplo así, el dibujo, ¿no? Impresión baja del cabello, tórax ancho, areolas separadas, metacarpos cortos, entre otros, ¿no? Cuando vemos un niño con problemas de desarrollo sexual, debemos preguntar en la historia clínica si hay consanguinidad de los padres, antecedentes familiares, ¿no? De niños afectados o recién nacidos fallecidos, ¿no? De los padres, hermanos fallecidos por causas diversas. También debemos preguntar a la mamá si tuvo amenorrea primaria, ¿no? O virilización, entonces, ¿no? En la familia, ¿ves? También debemos hablar con la mamá para ver si ha habido exposición a medicamentos antiabortivos de efecto androgenizante, por ejemplo, ¿ves?
También exposición a contaminantes ambientales. Indagar si la madre subió un grado de virilización, capaz tuvo un tumor y ha producido virilización y eso pasa al producto. El examen físico debe ser rasgos dismórficos. Por ejemplo, como le decía, ¿no? Rasgos dismórficos, por ejemplo, de ¿no? Talla baja, implantación baja del cabello, cuello alado, todo eso buscamos en los pacientes, ¿ve? Que son cromosómicos clásicos, ¿ve? O también no cromosómicos a nivel de anomalías genéticas, genitales, ¿no? Genitales sobre todo, ¿no? También en la piel puede haber hiperpigmentación. Esto, por ejemplo, se da cuando hay hiperplasia adrenal congénita, se produce más ACTH y eso va a dar hiperpigmentación de la piel, ¿no? Por ejemplo. También se da estado de hidratación, los recién nacidos que están con problemas de falta de producción de hormonas, también puede haber baja hidratación. ¿Qué se debe ver en genitales externos? Ver la simetría de los genitales externos, forma y tamaño del falo, ver un estreñimiento urinario, presencia de oposición de las gónadas, rugosidad de pliegues de labios escrotales. En recién nacidos normales el pene mide 0,4 centímetros promedio en recién nacidos, con un mínimo de 2,5. El diámetro superior de 0,9. El clítoris no debe superar 1 centímetro, con un diámetro inferior de 0,6. Es de recién nacidos normales. Si hay alteraciones, uno puede pensar que hay anomalías ahí, ¿no? ¿Qué hacemos con el paciente? Primero hacemos un cariotipo. Cuando vaya un biorrobazo del sal o un trastorno de desarrollo de recién nacido, debemos hacer cariotipo. Lo primero, hacemos cariotipo y esto está listo en 24 a 48 horas y vemos qué tipo de cromosomas tiene el paciente. También hacemos pruebas de sangre, cribado para ver plasia suprarrenal congénita, cortisol, andrógenos suprarrenales, hidroxi, progesterona, androstenediona, para ver déficit de hidroxilasa. Hacemos esta prueba, ¿ven? Cribado hacen, ¿ven? También hacen cribado para andrógenos y supresómetro sintético. En algunos hospitales hacen cribado a todos los recién nacidos, le hacen esta prueba, a todos. Le hacen 17 hidroxi, progesterona a todos los recién nacidos para ver, así captan a los pacientes que han nacido porque a veces pueden pasar desapercibidos. Entonces en estos casos a todos los pacientes le hacen este cribado, mire. Hay también cribado de andrógenos, cribado de respuesta gonadal con gonadotrofinas, de pacientes que sospechan de gónadas testiculares. Dan estímulo con hormona corónica, estimulan para ver si hay respuesta de testosterona, por ejemplo. También estudios genéticos moleculares para ver el gen SRI. El gen SRI se encuentra en el cromosoma I y es la región determinante del cromosoma I, este de acá, ¿eh? Esto es hacia análisis también moleculares para ver si hay alteración ahí, y también ven niveles de gonadotropina. Esos son análisis iniciales para ver si el niño tiene un problema de este tipo, ¿eh? Vemos también examinamos genitales externos e internos del producto. Vemos genitales ambiguos masculinos o femeninos. Ya si es mayor, el joven, ya se va a ver el inicio o retraso de la pubertad. Amenorrea primaria, por ejemplo, que decía, amenorrea primaria, pubertad precoz periférica, infertilidad, menopausia prematura, crisis suprarrenal, disfunción renal, esos son recién nacidos, ¿no? Por ejemplo, que tienen déficit de metilhidroxilasa, que da crisis suprarrenal, o sea, no hay cortisol en esos casos, ¿eh? También hay neoplasias en el producto, o en la madre también que tenía antecedentes de producción de hormonas masculinas, entre otros, ¿no? Son casos, ejemplos que hay acá. Una niña de 6 años con hiperplasia adrenal virilizante, mire, congénita. La talla correspondía a una edad de 8,5 años y de edad ósea de 13 años. Mire, con un producto masculino, ¿no? Parece un pene, pero en realidad es una hiperplasia adrenal virilizante, una niña, ¿eh? Que da fenotipo masculino. Esta es masculinización completa, genitales normales, hiperpigmentados, pero no hay testículos palpables. Parece masculino, pero no se palpa testículos. Es un paciente 46XX que tenía una hiperplasia adrenal congénita por
déficit de virtud hidroxilasa. Mire, da un fenotipo masculino, pero es 46XX, porque tiene déficit de virtud hidroxilasa, altera el metabolismo del colesterol, y todo se va a hormonas masculinas, y no se produce cortisol, pues se te puede hacer hipotensión también, ¿no? Entonces, este es y también hay aumento de pigmentación cutánea por aumento de ACTH, ¿no? Otro caso más en el cual hay pene curvado, ¿no? Pene curvado, corto, pigmentación con una hendidura urogenital, mire, parecen labios, ¿no? Testículos separados por formación, labios cortados. Acá en estos labios se palpa, acá hay gónadas masculinas, hay testículos. Es 46XY. Cuando uno palpa testículos es 46XY. Y este caso tenía una hiperplasia adrenal congénita conocida por la deficiencia de 3-beta hidroxigenasa. Esta es una variedad, otro tipo de déficit genético, que es un varón, pero que tiene anomalías hereditarias externas, ¿no? En este caso, micropene, escroto no desarrollado, testículos bilaterales no descendidos, entroquía bilateral. Es un paciente con 46XY que tenía déficit conocida de gonadotrofinas. Mire, por déficit de gonadotrofinas. Este otro paciente tenía falo pequeño, escroto bífido, seno urogenital con hipospadia perineal y una bolsa vaginal ciega. También era un niño que tenía déficit de 5-alfa reductasa. Esta enzima convierte la testosterona en dihidrotestosterona, que es la enzima que hace el desarrollo peniano. Por eso es que había ¿no? problema a nivel del desarrollo externo del producto. Entonces, ese es un trastorno que también se ve. Este es un síndrome de insensibilidad androgénica, ¿no? En este caso se ve insensibilidad androgénica parcial con testículos descendidos y pliegue labio-frontal bífido. Hay alteración parcial, ¿no? Estos son testículos que están acá, pero hay sensibilidad androgénica. Este caso es menos severo, ¿no? Con hipospadias, testículos mal descendidos, también es una sensibilidad androgénica. Quiere decir que no hay buenos receptores de los andrógenos. No hay receptores, se produce, cuando no hay receptores, no actúa la testosterona y se produce esta anomalía, ¿eh? Eso es. También es un micropene, seno urogenital, ¿no? Pliegue escrotal. En el pie izquierdo, acá hay testículo, de este lado, ¿no? Gónada palpable. Gónada palpable en el pie izquierdo. Este era un paciente con 46XY que tenía un síndrome androgénico parcial conocido. Y este de acá es un caso en el cual hay tejidos ováricos y testiculares presentes. Trastorno ovotesticular. Acá, este paciente había, ¿no? En un lado ovario, en el otro había testículo. Y con biopsia confirman eso, ¿no? Ese es el. Antes le decían esto, los pacientes le decían hermafrodita, ¿no? Pero no, es un trastorno ovotesticular, ¿no? En realidad. La conclusión, que la viudedad sexual debe ser considerada como urgencia médica, sobre todo en niños recién nacidos que nacen con anomalías y sexo no muy definido, hiperpigmentación, pueden tener déficit de cortisol y el paciente fallecer. Es una urgencia médica, ¿no? Y también social, porque los padres sufren mucho porque tienen el bebé que no saben si es masculino o femenino, es un problema social, se puede decir. Entonces, eso tiene que ser rápido, es un enfoque adecuado, ¿no? Y hay varios tipos de etiologías. Las causas más comunes son hiperplasias congénitas suprarrenales, ¿no? Entre otras. Y hay que diagnosticarlo temprano porque pueden también hacer shock los pacientes. Y ya el estudio lleva a definir el sexo del niño porque los padres están expectativos, tienen una expectativa en estos casos, ¿no? La conclusión. Entonces, vamos a revisar otro tema. Es poco común que esto lo vemos mucho, ¿eh? Vemos poco estos casos en realidad. Más lo ve el pediatra, el obstetra en estos casos, ¿no? El neonatólogo, porque estos casos se ven recién nacidos, en adolescentes pueden ver, pero es menos común, ¿no?
en realidad. Continuando con la clase, vamos a revisar sobre obesidad y síndrome metabólico. Esto sí es frecuente, ¿eh? Esto sí es frecuente porque es una epidemia, ¿no? La epidemia de la obesidad, ¿no? A nivel mundial. Tiene incremento progresivo esto, ¿no? Entonces haremos la definición, epidemiología, etiología y también de la obesidad y el síndrome metabólico, ¿no? Es una condición adversa, crónica, es una enfermedad, ¿no? En realidad, debida a una cantidad excesiva de grasa corporal. Hay muchos métodos para determinar la cantidad relativa de grasa corporal. Métodos a veces caros, ¿no? Como resonancia magnética nuclear, espectroscopía, métodos caros en realidad que se pueden usar, ¿no? Para investigación sobre todo, ¿no? Pero esto es para ver la grasa corporal. Por tomografía, por resonancia pueden también ver la grasa y medirla, ¿no? Pero el método más utilizado para determinar la obesidad es el índice de masa corporal, que se define como el peso dividido por la altura al cuadrado, peso en kilos sobre altura en metros al cuadrado. Eso es el más utilizado, aunque no es siempre exacto, ¿no? Porque un paciente que es musculoso puede tener también un índice elevado y por masa magra, ¿no? Por ejemplo, un atleta, un pesista puede tener una masa muscular muy elevada y tener índice elevado, pero no es por obesidad, por ejemplo, ¿eh? No es exacta esta medida, pero sí sirve mucho, ¿no? Es útil. La obesidad en el mundo, en adultos mayores de 18 años, en 2014, mire, ve, la prevalencia, no estamos acá, más o menos más de 30, ¿no? Es frecuente en nuestro país la obesidad. La mitad de los peruanos tienen exceso de peso. Exceso de peso es más de 25 de IMC. Y casi el 20% son obesos. Es de 2013, ¿no? La obesidad se ha duplicado, en los últimos 40 años se ha duplicado la obesidad. Ha habido duplicación. O sea, la prevalencia de exceso de peso ha aumentado 34%, 52% en 40 años que se ha aumentado. Hay mayor prevalencia de obesidad en mujeres que en varones, 26.2 versus 14.4. Este es 2013, ¿eh? 2013, ¿no? Hay más obesidad en la zona urbana que la rural, 21.3 sobre 6.6. La cuarta parte de limeños son obesos. Y la prevalencia de exceso de peso en Lima es el 4%. O sea, el 54% tienen más de 25 de IMC, fíjese. Y en Estados Unidos 69, estamos por ahí, ¿eh? Mire, qué curioso, ¿no? Uno pensaba que los obesos eran los americanos, ¿no? Que cuando va la gente turista dice, todos somos obesos, pero mire acá, estamos por ahí, ¿eh? No hay mucha diferencia con Lima, con Estados Unidos, fíjese, ¿no? Claro que acá somos veces más mórbidos, ¿no? Pero igual también hay, fíjese, está el sobrepeso 64% contra el 69% de Estados Unidos. No hay mucha diferencia, estamos por ahí, ¿eh? Fíjese, ¿no? Curioso, ¿no? Y la prevalencia a nivel mundial es 30%, ¿no? Ese es. Mira, estamos casi, ¿no? Estamos por ahí, 25% de limeños son obesos, los mundiales 30% de obesos, ¿no? Este es, de acuerdo a ¿no? En 2014, prevalencia de obesidad en Perú, en 2014, total 17.5, mujer 26.2 y varones 14.4, da más que en varones, ¿no? Urbana 21.3 y rural 6.6. Este es exceso de peso también en el Perú, ¿no? Lo mismo por ahí nomás. Lima metropolitana, exceso de peso, más de 25 de IMC, 4.1. En la costa, 58. En la selva, 43. En la sierra, 38. ¿Por qué se produce la obesidad? Es ingesta calórica en exceso, ¿no? La ingesta calórica es mayor que el gasto calórico. Entonces ese desbalance lleva al aumento de peso. Esa es una causa reduccionista, ¿no? En realidad.
Pero acá hay más, hay un trasfondo en esto, ¿no? Porque es como que, por ejemplo, si toma mucho líquido una persona, lo elimina. No nos hematosos al tomar líquido. ¿No? Tomamos ese líquido en exceso, lo eliminamos, ¿no es cierto? Porque hay mecanismos en el cuerpo que eliminan líquido, normalmente, el riñón, ¿no? Entonces, esto es igual. Si uno come en exceso o come demasiado, hay hormonas que van a alterar eso y hacen que no coma la persona. Pues hay un balance, ¿no? No por comer más voy a aumentar de peso, ¿no? Cuando tengo un buen metabolismo adecuado, ¿no? Entonces, algo hay ahí aparte de eso, ¿no? Entonces hay un trastorno ahí que lleva a esto, ¿no? Es la verdad. Hay un conjunto de factores que van a llevar a la obesidad. Hay factores que van a llevar a este desequilibrio energético, ¿no? Más ingesta y menos gasto calórico. Hay un cuadro genético, ¿no? Predisposición genética puede ser también dinámica del comportamiento de la persona, ¿no? Trastorno hormonal también puede dar este aumento de peso, pero este es más común. La cultura también, ¿no? Influencia cultural, ¿no? Hay sociedades que ven a la obesidad como algo normal, ¿no? Entonces no bajan de peso, ¿no? Entonces se toma como algo natural la obesidad. También problemas también ambientales, ¿no? La causa genética también tiene que ver, ¿no? Herencia de los obesos se presenta el 70% de pacientes obesas tienen familiares, ¿no? Con obesidad. O sea, debe haber un trastorno ahí, ¿no? Pero son varios genes son. Un gen único no hay, ¿eh? Un único gen que produce obesidad, universalmente no hay, no se ha descubierto eso, no existe. Pero hay casos raros en los que puede haber un gen o marcador genético que puede causar obesidad. Casos raros son esos en realidad. Lo más común es que sean múltiples genes que van a producir la obesidad. La conducta también altera y produce obesidad. Tendencia a un mayor tamaño de la porción, ¿no? Más sedentarismo, malos hábitos alimenticios, trastorno de alimentación, enfermedad mental, por ejemplo, la depresión puede también llevar a... También la ansiedad también puede dar aumento de ingesta de alimentos, ¿no? Por ejemplo. También la cultura, ¿no? Creencia de imagen corporal y la belleza, ¿no? Hay culturas que creen que la obesidad es adecuada, entonces llevan a la obesidad. También la cocina, ¿no? La cocina, hábitos alimentarios, estilos de vida contribuyen a la obesidad, tanto en Estados Unidos como en otros países. También puede desempeñar un papel en la etiología de la obesidad infantil. También contribuye a la obesidad en grupos minoritarios de Estados Unidos, ¿no? También, como le decía, factores que algunas culturas no reconocen a la obesidad como una enfermedad. Pues todo eso es... ¿Quiénes tienen factor ambiental también, no? Bajo nivel socioeconómico, ambiente adverso nutricional del útero. Cuando el niño crece mal, el útero crece con bajo ambiente adverso, ambiente nutricional en el útero, después se vuelve obeso. Es como para compensar. Fíjate, qué curioso, ¿no? Entonces puede haber el útero ambiente adverso, pero afuera sí se vuelve obeso el niño. Entonces es una curiosidad eso, ¿no? También las hormonas pueden también producir obesidad. Esto no es común, ¿eh? Es lo más infrecuente, ¿no? Puede ser hipotiroidismo, hipercortisolismo, o sea, el Cushing, el hipotiroidismo, el insulinoma también puede producir obesidad, ¿no? Pero es poco frecuente que esto, por eso hay que tener en consideración eso también, ¿no? Y la patogenia de esto, ¿por qué se produce, no? Hay un mecanismo en el cual hay un desequilibrio entre digesta y gasto energético. Y esto se ocupa sobre todo de regulación del apetito, metabolismo y actividad física. Esto se va a producir, hay una homeostasis de la energía, regulación de la ingesta del sustrato y procesamiento del sustrato, ¿no? Entonces hay un problema ahí, ¿no? Hay un trastorno en el cual se altera la homeostasis, mayor ingesta del sustrato y procesamiento y utilización menor, ¿no? Ese es el problema ahí, ¿eh? Regulación de ingesta del sustrato, esto es el apetito. El apetito aumentado parece ser el factor más importante en la etiopatogenia de la obesidad. El apetito se regula en forma cada vez más compleja, aparecen más hormonas, moléculas pequeñas, vías que se van a conocer de forma incompleta, ¿no?
El apetito parece ser una cosa importante en la obesidad. El apetito se va a regular por dos vías de comunicación entre el sistema nervioso central, sobre todo el hipotálamo, y tejidos periféricos, sobre todo órganos viscerales y tejidos adiposos. Ahí está la regulación. O sea, el hipotálamo en forma central y tejidos periféricos, órganos viscerales y tejido adiposo. El hipotálamo es el centro de procesamiento de factores solubles, por ejemplo hormonas. Llegan por la sangre. Por ejemplo, la liberación de leptina por el adipocito. La leptina es la hormona de la saciedad. O sea, cuando aumenta la leptina, la persona se siente saciada, ya no quiere comer. Esa es la hormona. O sea, la leptina es la hormona de la saciedad. ¿Mire bien? Y los obesos parece que tienen una resistencia a la leptina. Tienen leptina pero a mayor cantidad, pero no actúa la leptina, hay una resistencia, entonces sigue comiendo. No están saciados, miren. Curioso, ¿no? También se va a producir en el estómago se distiende y envía retroalimentación negativa al hipotálamo a través del nervio vago. Y se produce también se produce la saciedad en esos casos, y eso se produce en la entrada a nivel de corteza cerebral. En el hipotálamo hay dos tipos de neuronas, el núcleo arqueado, que tiene efectos opuestos sobre el apetito. También hay que considerar que la grelina, que es una hormona que se produce en el fondo del estómago, es la hormona del hambre, es lo contrario de la leptina, la grelina. Cuando el estómago se pone vacío, el fondo del estómago produce grelina y eso da hambre. Entonces es una hormona del hambre, es lo contrario de la leptina, por ejemplo. Entonces eso va, hay que conocerlo también, ¿ves? Entonces se produce en el fondo del estómago esa hormona. La leptina es la hormona que le decía, que estaba protegido adiposo. La secreción disminuye cuando el sustrato es escaso. Hay poco sustrato, baja la leptina y apetito. Cuando aumenta el sustrato, aumenta la leptina y esa hormona de la saciedad. Leptina, hormona de la saciedad. A nivel del hipotálamo, inhibe el apetito. También aumenta la secreción en el hipotálamo de inhibidores del apetito. Por ejemplo, la pro-opio-metanocortina. Esta es una hormona que va a inhibir el apetito. Inhibe la liberación del hipotálamo de hormonas estimulantes del apetito o de la ingesta. Ese es. En la obesidad se dice que hay una resistencia a la leptina relativa y no responden adecuadamente a un mayor nivel de leptina. O sea, los obesos no responden, entonces por eso siguen comiendo, porque no tienen buena acción de la leptina. Toda esta fisiopatología, esta obesidad, la han empleado para hacer tratamiento, terapia, en esos casos. Sirve para buscar medicamentos que actúen a este nivel de estas hormonas y que disminuyan el apetito de los pacientes. Sirve para eso. Y la grelina son hormonas derivadas del estómago e intestino, también se producen. La grelina se va a secretar en el estómago, en el fondo del estómago. Es la hormona del hambre, la grelina. También a nivel del estómago se va por el nivel del vago. Si el estómago se distiende, el vago produce saciedad, manda la saciedad. O también si no el estómago se vacía, se va a producir aumento del apetito. Eso es. También se producen en el sistema nervioso central, se va a producir también endocannabinoides, que son oxígenos. También estos son hormonas del hambre. Los endocannabinoides también son hormonas del hambre y estimulan el apetito. Ahora que está de moda también usar el cannabis medicinal, tal vez también aumenta el apetito, porque estamos viendo que los endocannabinoides son oxígenos, aumentan el apetito, por ejemplo. Entonces eso hay que ver. El T3 aumenta el apetito a nivel nervioso central, pero en el hipertiroidismo hay baja de peso debido a mayor gasto de energía. El hipertiroidismo tiene más T3, pero como hay gasto de energía mayor,
el paciente baja de peso, el hipotiroideo. Pero el T3 tiene una acción central, ¿no?, que aumenta el apetito. Hay también péptidos intestinales. Estos péptidos son péptidos también del hambre, ¿no? Bajan el apetito. Los péptidos intestinales. El péptido Y, secretado por el intestino, actúa sobre el hipotálamo, baja el apetito. El péptido similar al glucagón 1, o sea, GLP-1. El GLP-1 y la oxintomodulina se producen en el intestino y en el cerebro inhiben la ingesta de alimentos. Son hormonas del hambre. No, perdón, la saciedad. Inhiben la ingesta de alimentos. O sea, estas hormonas inhiben la ingesta de alimentos. El péptido similar al glucagón y el péptido bajan el apetito. Bajan el apetito, estas hormonas, que son producidas en el intestino. Bajan el apetito también. El GLP-1 también estimula la producción de insulina. La calcitoquina también baja el apetito, inhibe el apetito también. Estas hormonas son producidas en el intestino y van a inhibir el apetito. La que aumenta el apetito es la grelina, ¿no? También el péptido pancreático también es liberado y también va a bajar la ingesta de alimentos. La insulina también tiene efecto androcígeno central, también tiene la insulina efecto androcígeno central. También afecta el apetito, la glucosa, lípidos, aminoácidos, todo eso afecta también el apetito. La hipoglicemia grave produce búsqueda de alimentos. Por ejemplo, cuando hay el insulinoma, que es un tumor pancreático que produce insulina, ese tumor da hipoglicemia y eso lleva a la obesidad. Puede llegar a la obesidad porque da crisis de hipoglicemia, el paciente busca alimentos y sube de peso por un insulinoma, por ejemplo, es un ejemplo. Estos son los que le decía, las hormonas. La adrenalina es la hormona del hambre, se produce en el fondo del estómago, y estas hormonas bajan el apetito, ¿no? GLP-1, oxintomodulina, péptido idea, todas ellas van a disminuir la ingesta de alimentos. Son producidas en el intestino estas hormonas. Hay también la mielina, por el líquido pancreático que produce en el páncreas, el glucagón, la insulina, que son producidas en el páncreas, también actúan a nivel de la ingesta de alimentos. Este es un ejemplo de acá. En el cerebro, en el hipotálamo, se va a producir acá el estímulo para bajar el apetito, ¿no? En el estómago se produce la grelina, ¿no? Y también en la grasa se va a producir la leptina. La leptina va a estimular, va a ser la hormona de la saciedad, y la grelina, la hormona del hambre. También los péptidos intestinales van a actuar a nivel central, produciendo disminución de la ingesta de alimentos. De ese balance que existe, se va a producir el metabolismo adecuado y el paciente no sube de peso. Si predetermina o hay resistencia a la leptina, por ejemplo, se va a producir un aumento de peso. Eso es lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo que estoy realizando. ¿Qué se debe hacer? Una análisis adecuada del paciente, ¿no? Duración. ¿Qué tiempo tiene el paciente de obesidad? ¿A qué edad tuvo el paciente? Menos de 40 años es más riesgo de complicaciones. A esa edad. ¿Cuándo comenzó la obesidad? ¿Y qué la produjo? Una ansiedad, ¿no? Dejar de hacer deporte, matrimonio, embarazos, inicio de trabajo, problemas en la familia, supresión del tabaquismo. ¿Qué produjo? ¿Hay una causa aparente que produjo la obesidad? Por ejemplo, eso hay que preguntarle. Y la edad de comienzo de la obesidad. ¿Se ha tomado tratamientos previos con consumo de adolescígenos, ¿no? ¿Qué tomó para bajar de peso? También a qué hora come, ¿no? Consumo de alimentos entre comidas, ¿no? Almuerza con una cosa, pero puede tomar desayuno a las 8, almuerza a las 2 de la 3, 2 de la tarde, pero a las 11 comió un refrigerio. Entonces eso también, si tuvo HTA, diabetes, dislipidemia gota, cardiopatía coronaria, enfermedades glandulares, apnea del sueño, el paciente ronca, ¿no? Tiene ronquido nocturno y periodos de apnea en la noche, entonces eso lo sabe más la pareja, ¿no? La esposa o el familiar que lo ve a dormir, ¿no? Patrón pulmonares,
gastrointestinales, obstétricos y quirúrgicos, todo eso se apunta en el paciente. Hábitos, consumo de alcohol, tabaco, actividades lúdicas, otros. También fármacos que recibe, ¿no? Porque hay fármacos que pueden producir aumento. Por ejemplo, los antidepresivos pueden aumentar el peso, por ejemplo, ¿no? También debe investigarse qué fármacos toma el paciente, ¿no? Para otras enfermedades concomitantes. La familia se pregunta si hay enfermedades con hipertensión, diabetes o dislipidemia, o también enfermedad metabólica, obesidad en la familia, ¿no? Grupo familiar, con quién vive, si en la casa también hay más personas con obesidad, quién cocina en la casa, ¿no? Por ejemplo. También lo mismo, ahí está el nuevo aumento de ingesta de comidas, el horario de la ingesta de alimentos, lugares donde come el paciente, con qué lugar come el paciente, si come solo o acompañado, presión social, a veces actividad social intensa hace que el paciente de repente come más alimentos, ¿no? Por ejemplo. También estado emocional del paciente, tiene ansiedad, tiene depresión, puede también llevarlo a más ingesta de alimentos. Actividad física, grado de sedentarismo se ve ahí, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Talla. La talla, debemos medir al paciente, tallarlo para ver la altura debe ser en metros sin calzado, en metros, la altura para calcular el IMC, el peso, a una hora siempre en la mañana, ¿no? A la misma hora se debe pesar el paciente, ¿no? Sí, ¿no? Y para hacer el cálculo del IMC, hacemos el peso en kilos y talla en metros. Hacemos el IMC en ese sentido, ¿eh? Y la fórmula es peso, IMC es peso en kilos entre estatura en metros elevado al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿eh? También hay una forma para medir la cintura del paciente. Esto también se debe hacer. Debemos medir la cintura para ver la circunferencia abdominal, ¿no? Que se mide a nivel de el punto medio entre la borde costal y la cresta ilíaca. Esa es la cintura. Y la cadera se mide a nivel, la parte más ancha de la región glútea, ¿eh? Hacemos una relación de esas medidas, y si el cociente es mayor en 1 en hombres o mayor de 0.85 en mujeres, hay una distribución central de la obesidad. Esa es la que decía, esta es la cintura, esta es la cadera. El IMC, cuando es 18.5 o menos, es bajo peso. Peso normal, 18.5 a 24.9 kilos por metro cuadrado, lo normal. Sobrepeso, 25 a 29.9 kilos por metro cuadrado, es sobrepeso. Obesidad, más de 30 kilogramos por metro cuadrado es obesidad. Clase 1 de 30 a 34.9, clase 1 y clase 2, 35 a 39. Y clase 3, más de 40. También le dicen obesidad severa o extrema, ¿eh? Esa es según la OMS, la clasificación de la obesidad de acuerdo al índice de masa corporal. Las causas de la obesidad, hay iatrogénicas, por ejemplo, medicamentos que causan el aumento de peso. También puede haber cirugía hipotalámica, también puede ser, cuando operan el hipotálamo también puede dar aumento de peso. Sobre todo este es lo más común, ¿no? Por la dieta, prácticas de educación infantil, como comía el niño, ¿no? Obesidad básica progresiva, frecuencia de comer, dietas altas en grasa, comer en exceso, son factores que van a llevar, ¿no? También hay obesidades neuroendocrinas, la obesidad hipotalámica. Como ya decíamos, por ejemplo, si tiene un ácido polar hipotálamo, el paciente puede tener una obesidad neuroendocrina. También el hipotiroidismo, trastorno afectivo también puede producir obesidad, síndrome de Cushing. El Cushing da una obesidad central, ¿no? Una obesidad también a nivel del cuello, ¿no? Tiene el cuello de búfalo, el abdomen se pone prominente con estrías rojas, hay también hipertensión, y las extremidades son delgadas, ¿no? Son extremidades delgadas, el paciente tiene extremidades delgadas y el tronco, el abdomen grueso, ese es el Cushing, ¿no? También da hipertensión, da edemas, el Cushing. Entonces uno siempre hay que estar mirando al paciente que tiene de frente cómo es su fascia, ¿no? Siempre vemos Cushing exógeno, ¿no? Por ingesta de corticoides, es lo más común que vemos porque los pacientes tienen asma, tienen enfermedades dermatológicas y toman corticoides y hacen Cushing. Pero si el paciente tiene fase cushinoide y no toma corticoides, quiere decir que es una
un síndrome de Cushing, una enfermedad, puede haber un problema ahí tumoral, suprarrenal ¿no? O a nivel de hipófisis, por ejemplo, ¿ve? Entonces hay que reconocerlo, ¿ve? Entonces, eso siempre que está viendo al paciente, sus características, su fase, es importante verlo porque podemos ver este síndrome en el paciente, ¿ve? También hay síndrome poliquístico en las damas, ¿no? Hipogonadismo, déficit de hormona de crecimiento, pseudoinfantilismo, todo esto van a ser trastornos hormonales que van a producir obesidad. Hay también factores de comportamiento, tanto socioeconómico, que cuando es menor, que aumenta la obesidad. La etnicidad también puede ser un factor psicológico, comedor restringido, síndrome nocturno. Hay gente que se da atracones de noche también, ¿no? Atracones también no comen poco en el día, pero dan atracones de noche. Tipo de vida sedentaria, inactividad forzada. Posoperados, por ejemplo, el corazón, a veces no hacen ejercicio, inactividad forzada. También el envejecimiento también es un factor. Hay también obesidades dismórficas, ¿no? Genéticas. Rasgos autosómicos recesivos son ahí, ¿no? O también puede ser dominante, o X, otros, bajo peso al nacer. El niño que ha nacido con bajo peso al nacer, fíjese, nace, pero para como una compensación, después se vuelve obeso, mira, es un factor más también de obesidad. Hay también medicamentos, como siempre, ponemos siempre causas medicamentosas, corticoides, prednisona. Preguntar bien corticoides, porque hay gente que no cuenta, toman pastillas, yo no tomo, pero toman escondidas sus pastillas para su hematitis, ¿no? Para su artritis toman corticoides, a veces dosis altas. Toman también para el asma, se ponen también ampollas de corticoides, se ponen de depósito a veces, ¿no? Y no cuentan, pero tienen corticoides y uno es por ingesta de estos medicamentos. También terapia también para diabetes con insulinas, fluoruras o meglitinidas, todas ellas pueden producir aumento de peso. También antipsicóticos de primera y segunda generación. Agentes como la carbamazepina, la gabapentina, litio también pueden producir ¿no? ese problema de sobrepeso. También puede ser antihistamínico, como sobre todo la ciproheptadina. Antes daban esto para aumentar el peso a los niños, ¿no? También antidepresivos como la paroxetina, citalopram, amdipilina, todos ellos pueden producir aumento de peso. Hormonas, por ejemplo, los progestágenos como la venosepoxestrona, este tipo de hormonas pueden también producir aumento de peso. El propanolol, también la terazocina que se emplea para la próstata, todos ellos pueden producir aumento de peso. ¿Qué se debe cocinar? En todo paciente debemos cocinar talla y centímetros y peso en kilos. Para el IMC, hacemos el IMC en kilos, medimos la cintura del paciente, medimos presión sistólica y diastólica. También debemos triglicéridos en ayunas, colesterol, HDL, sérico en miligramos por decilitro, glucosa en ayunas, sérica, también podemos medir la colina glicosilada. Preguntar al paciente o a la pareja o a la persona que vive con él si hay síntomas de apnea del sueño, ¿no? Un ronquido fuerte de noche o periodos de apnea en la noche, son apnea del sueño. Toman medicamentos que aumentan el peso, actividad física regular, todo eso se pregunta, ¿eh? Estas son las consecuencias de la obesidad, comorbilidades que van con la obesidad. Hay enfermedades de varios tipos, ¿no? Las pulmonares, apnea del sueño. Hepáticas, da por ejemplo, ¿no? Da NASH. Hepáticas produce NASH, produce, ¿no? Estatohepatitis no alcohólica produce. También produce también cálculos vesiculares, ¿no? También puede producir anormalidades reproductivas, ¿no? Infertilidad, produce también enfermedad cerebrovascular, da arteriosclerosis, dilipidemia, enfermedad de reflujo gastroesofágico también puede producir en el estómago del paciente, diabetes tipo 2, diabetes, cáncer de mama, colon, esófago, hígado, riñón y próstata. Artrosis también, sobre todo de rodillas y dolor crónico también. Todo esto puede producir la obesidad. Y a veces va todo junto, ¿ah? No son excluyentes. Hay estos casos que han tenido una cáncer de mama por la obesidad y también tenían cirrosis por el NASH, por ejemplo, o también artrosis de rodillas por el problema de ¿no? aumento de peso. También hay artrosis de rodillas. Puede también haber combinaciones, ¿no? No quiere decir, no, una cosa no quita la otra, ¿no? El paciente tenía cirrosis por NASH
y encontramos también un tumor renal, ¿no? Por ejemplo, en un paciente, ¿no? Entonces predispone, ¿no? Puede haber todo en forma simultánea, ¿no? En realidad. Esta es una cosa más amplia, ¿no? Pulmonares hay también hipoventilación y obesidad, ¿no? Como decía, sobre todo mórbida o severa, también pueden producir, hace también una hipoventilación en los pacientes. Ansiedad obstructiva, asma, predispone a asma. En la piel da hirsutismo, sudoración, psoriasis, predispone. También tenemos cálculos biliares, estenosis hepática no alcohólica, cáncer de colon también predispone, enfermedad periodontal, cardiovascular, hipertensión, cardiopatía isquémica, ICC, tromboembolia, entre otros, ¿no? Entonces eso es. Ahora, ¿qué es el síndrome metabólico, no? La obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, va con lo que se llama resistencia a la insulina sobre la glucosa periférica, y también altera el uso de ácidos grasos y a menudo lleva a diabetes mellitus tipo 2. Entonces, quiere decir que el síndrome metabólico se presenta comúnmente en la obesidad y es por resistencia a la insulina. Hay hiperinsulinemia, hiperglicemia, citocinas de los adipocitos, y esto va a conducir a una inflamación crónica vascular. Todo eso va a llevar a arteriosclerosis. Mírenme, va a llevar a una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. También se puede producir eso solamente sin haber obesidad, solo con aumento del diámetro, del perímetro abdominal. Es decir, obesidad abdominal y sin aumento de peso, también se puede producir el problema de arteriosclerosis, porque la grasa va a producir citocinas adipocinas que son inflamatorias, y eso produce arteriosclerosis, y el paciente hace un infarto cerebral, un infarto cardíaco, porque hay arteriosclerosis generalizada por el síndrome metabólico. Miren, este síndrome se ha formado por la concurrencia de factores de riesgo metabólicos para la diabetes tipo 2. La obesidad abdominal, la hiperglicemia, la dislipidemia y la hipertensión. Esos factores de riesgo van a coexistir, y esa coexistencia la han llamado síndrome metabólico. Eso. Este síndrome tiene un cuadro genético, predispone que su papá tiene también síndrome metabólico, que también tiene, o sea, hay también herencia, hay un grado también de herencia genética, ¿no? Falta de ejercicio, distribución de grasa corporal, afecta la posibilidad que el sujeto obeso pase a diabetes. Este es un síndrome en el cual predispone a diabetes, o también enfermedad cardiovascular. O sea, es como una prediabetes. Este trastorno metabólico va a predisponer a que el paciente haga en futuro diabetes, ¿no? Y de acuerdo a cómo aumenta el IMC cada vez más, y hay riesgo de diabetes mellitus, hipertensión y también enfermedad coronaria. ¿Ven? Mire, en rojo es la enfermedad coronaria, en verde la diabetes y en azul la hipertensión. A mayor IMC, más incidencia de estas enfermedades. Mire, cada vez 29 hay mucho más, mire, más diabetes, ¿no? Entonces es interesante, este es un cuadro que va a decir por qué las comorbilidades van a aumentar en estos casos. Este es la patogenia de este síndrome, ¿no? Igual, la madre tiene obesidad, o también el bebé tuvo bajo peso al nacer, y como compensación hay hipertrofia de la grasa, ¿no? Y esto va a llevar a obesidad abdominal. Y esa obesidad abdominal puede llevar a diabetes tipo 2, también a hígado graso, ¿no? Y esto produce resistencia a la insulina, y esto produce, ¿no?, citocinas inflamatorias y daña los vasos sanguíneos y da arteriosclerosis. También da disfunción también endotelial, ¿no? También produce hipertensión. Y la suma de esos factores es el síndrome metabólico. Esos son los criterios más usados, ¿no? Los criterios de la Federación Internacional de Diabetes, la FIT, para el síndrome metabólico. Aumento de circunferencia de la cintura mayor que la correspondiente a cada grupo étnico. Varía de acuerdo a si el paciente es
americano, asiático o latinoamericano cambia, este nivel va a cambiar de acuerdo al grupo étnico. Si es mayor, es un factor. Esto más dos de los siguientes: glucosa plasmática en ayunas más de 100, o diabetes tipo 2 diagnosticada previamente. ¿Quiere ver? Este es el otro factor. Presión sistólica más de 130 y diastólica más de 85, o terapia HTA. Colesterol HDL menos de 40 en varones o menos de 50 en mujeres, o en tratamiento para bajar niveles de HDL. Triglicéridos más de 150 o en tratamiento de hipertrigliceridemia. La cintura más dos de estos factores hacen la definición del síndrome metabólico. Eso es lo que decía, de acuerdo a los americanos, Estados Unidos, el varón más de 105 centímetros y la mujer más de 88, hay esta alteración, ese límite que debe tener, ¿no?, la alteración. Los europeos, 94 el varón, 80 la mujer. Subasiáticos chinos, también en México, más de 90 en el varón y más de 80 en la mujer. Son el factor de síndrome metabólico. En sudamericanos y centro sudamericanos, igual que los asiáticos, o sea que tenemos que tener más de 90 o más de 80 en damas para que sea un factor del síndrome metabólico. En el Perú, el síndrome metabólico, en 2007, y debe la prevalencia, ¿no?, en la costa era mayor, 21.5 de prevalencia, ¿no?, en el 2007, la Selva 15.3, Lima era 20.7, por edad y género también, por edad y género de más en damas que en varones, ¿no?, en realidad. Acá también es normal, sobre el peso hay más damas que varones. La diabetes es una consecuencia del síndrome metabólico. El síndrome metabólico lleva a la larga diabetes. La prevalencia de diabetes en el país es 7%. Quiere decir que hay en personas más de 25 años, 1 millón de adultos son diabéticos, fíjense. Esa es la prevalencia de diabetes en el Perú. Y esta es una consecuencia, por lo general, del síndrome metabólico. Y también hay gente que tiene hiperglicemia, o sea, una prediabetes, ¿no? Gente que tiene hiperglicemia en ayunas, 23%, 2 millones de prediabéticos, más de 100, ¿no? 126 es diabetes, pero más de 100, menos de 126 es una prediabetes. Y esto, mire, llega a 23%, mire, 2 millones, o sea, este millón de casos son 1 millón más de prediabéticos. Fíjense que es curioso, ¿no? Es como una enfermedad. En este estudio no se realizó ni test de tolerancia de glucosa ni tampoco de glucosidad, no se realizó. Esto es igual, lo que tiene el ATP, solo cambia nomás cambia solo lo de acá nomás, cambia lo de estos, porque estos son americanos, ¿no? Diferentes en sudamericanos, lo demás es igual. Factores de riesgo, ¿qué factores llevan a este síndrome? El aumento de peso. El aumento de peso lleva al síndrome metabólico. Pero aún así puede haber síndrome metabólico en pacientes con peso normal, ¿no? 5% de pacientes con peso normal tienen síndrome metabólico. 22% de pacientes con sobrepeso tienen síndrome metabólico. 60% de pacientes obesos tienen síndrome metabólico. Mire, esa es la correlación. Si uno le mide la cintura y tiene la cintura más prominente, esto identifica hasta 46% de personas que van a desarrollar síndrome metabólico en los 5 años siguientes, ¿no? Puede tener solo la cintura nomás si todavía no es metabólico, porque hemos dicho que es cintura más 2 parámetros más. Solo tiene cintura nomás, casi la mitad va a ser en 5 años síndrome metabólico. El aumento de la prevalencia de la diabetes en Estados Unidos y en el mundo va a predisponer a mayores tasas de síndrome metabólico en el mundo. También hay factores, aparte del peso, también hay la edad, raza, ¿no?
que van a llevar también a estado también metabólico, ¿no? Estado posmenopáusico, el tabaquismo, pesos familiares, dieta alta en carbohidratos, falta de actividad física, todo esto lleva a síndrome metabólico. También consumo de refresco, dice, también puede llevar, ¿no? A ese riesgo. También medicamentos antipsicóticos, atípicos, clozapina, aumenta el riesgo también de síndrome metabólico. Historia familiar también aumenta el riesgo. Las implicancias de este síndrome van a llevar a la diabetes tipo 2 o a enfermedad cardiovascular. Por eso que buscamos este síndrome, ¿no? Buscamos el síndrome para ver quién está con riesgo de que vaya a ser esta enfermedad de acá. Todo paciente que uno ve adulto tenemos que tomar la presión, el peso, la talla, medir la cintura, porque puede tener el paciente síndrome metabólico. Y ese hay que actuar porque si no el paciente acaba con enfermedad cardiovascular. Hacen arteriosclerosis. Sin hacer diabetes, ya tienen arteriosclerosis, porque esta enfermedad, este trastorno produce aumento de insulina, aumento de citocinas de los adipocitos, y esto va a producir arteriosclerosis en un adulto. Entonces uno busca a estos pacientes para que ponerlos en dieta, hacer educación y que no, esto revierta, puede revertir. Si el paciente baja de peso, hace ejercicio, dieta adecuada, esto puede bajar, ¿no? Baja y puede el paciente salir del síndrome metabólico, fíjese, ¿no? Esto puede ser para atrás, también puede mejorar el paciente, por eso uno busca estos casos. La definición de esto es buscar a estos pacientes, ¿ve? Ubicarlos para que la enfermedad no avance. Si el paciente tiene ya un ACV y tiene síndrome metabólico, el paciente ya tuvo enfermedad vascular ya definida, ¿no? La cosa es que uno lo ubique antes al paciente para que no haga un ACV, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces el paciente es importante, ¿no? El síndrome metabólico tiene riesgo cardiovascular mayor, ¿no? Y se ha visto eso se ha visto en el metaanálisis que tiene 1.5 veces a 2.18 veces el riesgo de mortalidad. El riesgo de mortalidad también mayor, 1.6, o también enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular con este síndrome. Se asocia esto a insulina, a insulina asociada, ¿no? Entonces eso es. También hay diabetes tipo 2. El síndrome metabólico, los pacientes llegan a diabetes tipo 2. El riesgo es de 3.5 a 5.17 veces más de riesgo, ¿no? En el síndrome metabólico. O sea, es una prediabetes. Si tiene síndrome metabólico, a la larga llega a diabetes el paciente. También lleva lo mismo, ¿no? Hígado graso. El paciente que tiene obesidad central es porque acumula grasa en las vísceras, sobre todo en el hígado, y eso se produce hígado graso, que puede llevar estatosis hepática, también puede llevar estato hepático, también con el hepático, y esto puede ser de frente. También puede haber el paciente no tener estatosis y pasar de frente a este problema de acá por la obesidad, es curioso, ¿no? O por la síndrome metabólico, ¿eh? También puede producir daño renal, ¿no? Y también da IRC, también da microalbuminuria, ¿no? Más rico también de daño renal, 2.6 a 1.9 de daño renal por obesidad. Todo eso también puede producir el síndrome metabólico, ¿no? También da el sueño, aumento de ácido úrico, la gota, también da hiperlipidemia, de hipertensión, y también el deterioro también demencia, ¿no? También puede producir demencia. Entonces esto es, la obesidad y sobrepeso son frecuentes en nuestro medio, es una epidemia. Entonces quiere decir que uno debe descartar en todo paciente adulto que uno ve, sea por lo que venga, ¿no? El paciente puede venir por otro problema, puede venir por infección urinaria, por, ¿no?, un traumatismo, pero todo paciente que tiene al frente debemos tomar el peso, talla y medir la cintura, porque podemos capturar al paciente, ¿no? Podemos capturar el síndrome metabólico y tratar eso para que no llegue a enfermedad cardiovascular. Ya para un adulto sano también podemos hacer, si tiene más de 40 años, podemos hacer pues, si hay sobrepeso, hacemos al paciente glucosa en ayunas, hacemos colesterol, LDL, ¿no? Hacemos también ácido úrico, hacemos pruebas iniciales para ver, ¿no?, las complicaciones que puede tener el paciente. Entonces, todo adulto que uno ve, así tenga por lo que venga, no vea solamente la enfermedad actual, sino tenemos también el contexto del paciente, el estado de nutrición del paciente. Es importante ese detalle, porque así podemos capturar al paciente con este síndrome y tratarlo, modificar la estilo de vida del paciente, bajar de peso, aumentar la actividad física, y eso puede revertir, puede ir para atrás, baja el triglicérido, aumenta el LDL, el paciente baja de peso, la cintura disminuye a menos de 90, entonces todo mejora, el paciente ya sale del cuadro de este síndrome, esto es reversible, va para atrás. Inclusive también puede ir para atrás también la arteriosclerosis.
donde presentaron los profesores de cardiología, presentaron hace tiempo atrás, presentaron un caso de aterosclerosis que habían hecho ahorita todo, el paciente que en unos años la placa revirtió. Fíjese, siendo una placa de calcio, eso también puede revertir, ir para atrás. No quiere decir que todavía está con eso, puede también revertir, ir para atrás. Si el paciente toma, pues hace dieta, controla su hipertensión, después también si tiene problemas de lípidos, también toma también coyimpremiantes, el paciente. Si tiene falla hipertensión, toman seca, IECA, toman también aspirina, uno de ellos, y esto lleva a que el paciente vaya atrás, retrocede la aterosclerosis. O sea que no quiere decir que esto siempre es adelante, también puede retroceder. Y el paciente puede ir más tiempo, ¿no? O puede irse complicaciones, un ACV, ¿no? Un ACV que está cada vez más frecuente, ¿no? Entonces eso es importante conocerlo de todo. Hagamos ese examen al paciente, la talla, el peso, la cintura, para ver si es problema metabólico y evitar que el paciente agarre su aterosclerosis. Y esto puede ser también reversible, ¿no? Eso es lo que quería explicarles. Entonces, es una epidemia que hay que reconocerla y saberla enfocar, ¿no? Bueno, gracias.